Hola a todas y todos. Bueno, quiero en principio agradecer a Rosario Garavito por acompañarnos en este episodio, en esta sesión de nuestro MOOC sobre educación para la ciudadanía mundial en la era digital. Y también quiero darle la bienvenida al señor Jerónimo Fulana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y unirse a este esfuerzo. Los hemos invitado a participar en este MOOC no solo como representantes de jóvenes para hacer un checklist, ¿no? O sea, para hacer un tilde, ¿no? Porque realmente nos parece importante que quienes tomen este curso, pensamos que pueden ser maestros, maestras, funcionarios del Ministerio de Educación, líderes de la sociedad civil, del sector privado trabajando en educación y, ¿por qué no?, otros jóvenes que también conozcan cuál es la visión del impacto que ha tenido la COVID-19 en el acceso y uso de las tecnologías y cómo eso, viendo el título de nuestro MOOC, que tiene que ver con la ciudadanía mundial, con la ciudadanía digital, cómo este acceso y uso a las tecnologías ha impactado en esa participación y organización de los jóvenes, también teniendo en cuenta que muchas veces se dice que las juventudes no participan, no creen, no realizan proyectos, no abogan, ¿no? Sino que la pandemia les ha impactado en un modo en que se han quedado quietos, ¿no? Y eso yo creo que no ha pasado. Pero aquí tenemos a Rosario y a Jerónimo para que nos cuenten un poco. Lo primero, yo les voy a hacer algunas preguntas, entonces lo primero que les voy a preguntar es esto, ¿no? Acerca de cuál es para ustedes el impacto que ha tenido en el acceso y uso de las juventudes, sobre todo en nuestra región, con el conocimiento que ustedes tienen en las tecnologías. Adelante Rosario y después Jerónimo. Gracias, Romina, y gracias, Jerónimo, y gracias a todas las personas que están aquí en la sesión. Es muy genial estar con ustedes. Y creo que para este punto hay dos cuestiones, ¿no? Cuando llega el COVID, de repente las personas jóvenes sí usamos las redes sociales como para comunicarnos y movilizarnos, y sí las usábamos muchísimo, pero también había un componente muy grande de territorio, ¿no? De ir a escuelas, de salir a protestar o de tomarnos una plaza. Entonces creo que las redes o las nuevas tecnologías fueron el espacio donde se volcó toda esta acción, ¿no? Entonces, cuando llega el COVID, tenemos todo cerrado, por dónde hablamos, por dónde nos capacitamos, ¿no? Entonces, creo que en el caso, por ejemplo, de The Millennials Movement, algo que nos ayudó es que como trabajábamos con jóvenes de otros países, ya teníamos este componente, por ejemplo, del Zoom, y usábamos estas herramientas de manera no tanto como sabemos de usarlas ahora, pero creo que la transición no fue tan fuerte para nosotros en ese sentido. Sin embargo, sí creo que hubo una brecha bastante grande, ¿no? Porque el acceso a Internet era otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, mientras antes del COVID nosotras podíamos llegar a comunidades, hablar con personas en un mercado, en un parque, cuando llega el COVID nos pasamos a este escenario virtual, perdíamos el contacto con estas personas de territorio, pero al mismo tiempo llegábamos a otras personas en otras distancias o en otras latitudes de la región con las cuales antes de repente no habíamos conversado. Entonces creo que eso fue una de las dinámicas que cambió, ¿no? Después de la pandemia o a consecuencia de la pandemia. Y luego ahora es el momento de aterrizar nuevamente, entonces creo que aún estamos en ese proceso de transición, ¿no? De cómo ya llevamos lo virtual a lo territorial. Muchas gracias, Rosario. Jerónimo. Bueno, yo también me sumo a las palabras de agradecimiento de Rosario. La verdad que siempre es un placer poder intercambiar ideas y opiniones con ustedes. En particular también quiero sumarme a las palabras que mencionó Rosario, en la idea de que la transición antes parecía gradual, como que recurríamos a las tecnologías cuando era necesario o cuando surgía la ocasión, pero la pandemia puso de manifiesto toda esa transición que tuvo que ser rápida y muchas veces de manera irregular. Y también
como por ahí dice Rosario, los jóvenes ya veníamos utilizando las redes, más que nada justamente las redes sociales, pero después, por ejemplo, hemos visto en cuestiones que tienen que ver con tomar cursos digitales, cómo surgió propiamente de las juventudes el interés por especializarse en algunas cuestiones o profundizar en esas cuestiones que despertaban interés. Entonces ahí creo que el otro impacto que tiene además de esa transición es que la educación de forma tradicional de alguna manera se rompió para convertirse en una educación más digital. Entonces en esos dos puntos creo que al menos se ha visto ese impacto, y sumado a ese impacto de que fue una transición rápida y de alguna manera irregular, y que los jóvenes buscábamos profundizar en ciertas temáticas a través de esa educación digital, se puso de relieve también el tema de universalizar el acceso a estas tecnologías que vemos en nuestra región, que muchas veces ese derecho es vulnerado y los gobiernos deben profundizar sobre ese derecho. Muchas gracias, porque bueno, también en esta pregunta ustedes han hablado y han caminado por algunas preguntas que después van a venir y tiene que ver el impacto en la participación. Brevemente, por sí o por no, ¿ha cambiado y ha aumentado la participación de las juventudes en este tiempo, Rosario? En realidad, yo creo que depende desde qué enfoque lo vemos. Por ejemplo, lo que sí ha pasado es que espacios de toma de decisión o espacios más intergeneracionales, al utilizar, por ejemplo, un Zoom para conectarse, han abierto las puertas a juventudes, por ejemplo, no de ciudades o de capitales, que antes no podíamos darnos un viaje para poder conectarnos. Y yo creo que esa participación sí ha funcionado y de alguna manera no solo se replica aquí, sino se replica en espacios incluso intergubernamentales, que antes no lo mirábamos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también está el tema de cómo hacemos que esa participación también incluya a personas que no tienen este acceso, ¿no? Y que antes sí dependían mucho de los recursos que se movilizaban para incluirles desde los territorios. Entonces hay una mayor participación, pero siempre entendiendo el tema de brechas y cómo vamos visibilizando nuestra sociedad o qué rol vamos tomando para el tema del activismo, ¿no? Entonces esa yo creo que sería ahí mi respuesta, como un depende. Muchas gracias, Rosario. Y las brechas siguen existiendo y se han profundizado, ¿no? Y condicionan la participación. Jerónimo. Por mi parte, yo me voy a jugar en esta respuesta y voy a decir que sí, que las juventudes han aumentado la participación. Antes también lo veo desde parte de que soy un activista también ambiental y antes eso era como un microclima antes de la pandemia, ¿no? Toda la cuestión del ambiente, había un microclima en redes sociales específicamente de eso. Y ahora, en la actualidad, hay muchas más personas, muchas más juventudes compartiendo algún dato de color, algún curso, subiendo una efeméride climática o una efeméride que tiene que ver con educación. Entonces, por parte del uso de las tecnologías hoy para tener una mayor participación, diría que sí, que se ha avanzado tal vez un poco y vamos en un crecimiento exponencial. Lento pero exponencial. Muchas gracias, Jerónimo, y también me parece interesante tener este intercambio y esta reflexión, ¿no? O sea, que también tiene que ver desde los lugares y los espacios donde hablan y poder compartirlo y animar a quienes están tomando este curso para hacer esa misma reflexión con sus pares y con otras poblaciones, ¿por qué no? También con sus estudiantes, con otros adolescentes, niños, jóvenes. A mí durante procesos de consulta que hemos realizado a partir de la Cumbre de Transformación de la Educación, que ha implicado, digamos, un trabajo con gobiernos a nivel territorial de consultar sobre políticas, programas e iniciativas en temas claves, uno de ellos la transformación digital, ha sucedido que incluyendo en esas consultas a juventudes, ha sido un poco sorprendente para mí el pedido o la necesidad de aprender sobre el uso de las tecnologías. Uno piensa que ya las juventudes tienen absoluto conocimiento del uso de las tecnologías, ¿no? Y esto que vos decías, mayor participación o diversificación de esa participación, también están las brechas, pero un celular. Entonces, ¿por qué
o por qué ustedes creen que existe esta necesidad de formación. ¿Qué es lo que está faltando en la educación formal y no formal, y la informal también en las casas, ¿no? En el ámbito comunitario, en las casas y en la escuela, que las juventudes sienten que no se están formando lo suficiente? No sé si... Adelante, Rosario. Ahí como respondo un poco, yo creo que los procesos educativos han cambiado y también la tecnología avanza muy rápido. Entonces, ahora aprender un computador y saber cuál es, por ejemplo, el Office y demás, sí es parte de, pero, por ejemplo, estamos hablando de qué es tu IP, ¿no? Porque es importante que conozcas qué es tu IP, ¿no? O, por ejemplo, cómo puedes utilizar los algoritmos o cómo puedes proteger tu data utilizando una app, o por ejemplo saber cómo es que se usa tu información de repente para otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que son estas cosas las que se necesitan saber, porque muchas veces vemos como, oh sí, descárgate esta app o descárgate tal cuestión o ingresa a esta página, y nosotros lo hacemos de repente porque tiene un llamado atractivo, que puede ser una causa, puede ser un producto, pero no necesariamente estamos viendo los riesgos que esto implica, ¿no? Y quién está detrás manejando esta data. Entonces creo que estas cuestiones de cómo educarnos en el mundo digital es muy importante, porque no necesariamente con encender o apagar una computadora o saber mandar un mensaje de texto lo único que necesitamos para mantenernos seguros, pero también para poder comunicarnos y participar de una manera activa. Entonces yo creo que ahí dejaría mi respuesta, pero sí, o sea, va más allá, ¿no? Y la tecnología avanza cada segundo, entonces como que hay que estar también un poco a la par. Jerónimo. Bueno, yo acá en particular, obviamente que la experiencia individual no puede reflejar la de los jóvenes en sí, pero lo veo particularmente con mi hermana, ¿no? Si bien, como mencioné anteriormente, las juventudes tenemos un gran manejo de las redes sociales, podemos promover una gran participación cuando se habla en el punto de aprender a usar las tecnologías para la información y demás. Yo creo que está más vinculado, por ejemplo, a una vida ya que corresponde a la vida de ingresar en el mercado laboral o de la vida universitaria, que ahí las actividades que se realizan no están exentas de las TICs. Y cuando necesitamos armar un Excel, cuando necesitamos, no sé, recurrir a una base de datos o buscar alguna carrera o alguna materia en nuestro departamento o facultad de la universidad, ahí es donde entran en juego estas competencias. Y claramente es ahí donde sí, podemos saber cómo subir una historia en Instagram, pero tal vez no sabemos armar una casilla en Excel. Entonces ahí está el reto, creo, y por qué la necesidad también de la juventud. Entonces, aprender sobre tecnologías, alfabetizarse digitalmente y sobre los medios tiene que ver con no solo la inclusión digital, sino con la inclusión y la equidad en el derecho a la educación. Entonces, si ustedes tuvieran que dar una recomendación, ¿no? Atendiendo a quiénes son las personas a quienes va dirigido este curso, maestros, directivos, funcionarios, sabemos que quizás, por supuesto, también educadores en el ámbito de la sociedad civil, quizás, como les decía, haber otros jóvenes, adolescentes que miren este curso, les llame la atención, lo tomen. Pero si ustedes tuvieran que hablarle a aquellos que diseñan los procesos de enseñanza-aprendizaje, las políticas educativas, ¿qué competencias o habilidades, donde lo miremos, puntuales recomendarían enseñarlo y cómo enseñarlo en la escuela? Esto también, algo de las competencias dijeron, pero también cómo enseñarlo, ¿no? Por ejemplo, cómo debe ser esa participación del estudiantado, el involucramiento de ellos y ellas también como educadores. Rosario, por favor. Creo que ahí es un tema también de el aprender haciendo, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Que creo que las escuelas tengan también la logística o el equipamiento que se necesita, ¿no? Para poder enseñar esto, porque es muy fácil de repente o muy difícil verlo y que te expliquen, y luego que tú llegas a un celular y no sabes
cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que esa movilización de recursos es muy importante, pero también en términos de qué es lo que yo creo que deberían enseñar. Por supuesto, todo este tema digital que va más allá de lo que mencionaba, ¿no? Del conocimiento tradicional de alfabetización digital, ir más allá, por ejemplo, para saber, por ejemplo, qué es un HTML o qué es un IP o cómo no protegemos nuestra data, pero también que podamos utilizar las herramientas digitales para otras cuestiones, por ejemplo, cómo entramos a una base de datos para saber si tenemos que pagar impuestos, o cómo sabemos que utilizar la base de datos o el internet, ¿no? Para saber si tenemos acceso a tal cuestión, o cómo sacamos en Perú, tenemos nuestro DNI, cómo saco mi DNI, ¿no? O sea, cómo utilizar estas herramientas para la vida, ¿no? Porque la información muchas veces se dice, pero está en la página web, pero no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Cómo usar correctamente los buscadores. Y yo creo que sí, ahora es muy importante también que se empiece a trabajar mucho en cómo interactuar con la inteligencia artificial, porque creo que es un nuevo paso y yo creo que es al momento que estamos hablando se está construyendo data en el mundo digital. Se construye data. Y la inteligencia artificial lo que está haciendo es utilizando esa data para ya darnos respuestas o resultados de cuando nosotras interactuamos con ella. Entonces, cómo interactuar, pero también cómo las personas jóvenes pueden generar data para construir más respuestas mucho más equitativas, sin sesgos, que pueda utilizar estas tecnologías que se están tomando ya el espacio y que son reales en este momento. Entonces yo creería esas. Y finalmente el tema de coding, que es hacer código, es muy difícil, pero creo que es algo que al menos debería ser optativo en las escuelas. Yo no entiendo el lenguaje coding porque se me hace muy complicado. Yo soy de letras, pero creo que hay muchos jóvenes que sí entienden este lenguaje porque son más, no sé. Entonces, creo que sí debería ser una opción, al menos para las juventudes, para estudiarlas en la escuela. Muchas gracias, Rosario. Desde el proyecto personal hasta las habilidades para el trabajo. Jerónimo. Bueno, yo hasta acá quiero retomar tal vez dos cuestiones que nos hemos puesto como en una idea común, y es que, bueno, las juventudes se han volcado de manera autónoma a las tecnologías para aprender, ¿verdad? Y segundo, como segundo punto, que las juventudes participamos en espacio de toma de decisión. Ahora, si tenemos en cuenta esas dos premisas y las llevamos a un entorno áulico, yo creo que hay, teniendo en cuenta las TICs, bueno, las TICs acompañan la educación tradicional. Entonces, ¿por qué no en esa educación tradicional también volver el entorno áulico un espacio de decisión para las juventudes y que elijan de qué manera esas TICs acompañan esa educación tradicional? Hoy podemos acceder a un montón de contenido multimedia, no solo textos. En Argentina tenemos Canal Encuentro, que es una plataforma maravillosa para poder aprender cosas de historia, para poder aprender cosas de ciencia, de arte. Entonces, ahí creo que también está la clave, que volver a las juventudes partícipes de una enseñanza activa y un aprendizaje activo de esa educación que quieren recibir. Y por segundo, en que por ahí creo que es importante que se focalice, es que, bueno, las redes sociales no dejan de estar presentes en las juventudes. Se debe y se tiene que enseñar en cómo usarlas responsablemente. Ahí creo que hay un factor fundamental, y mucho más también con toda la información que hay en las redes, que muchas veces no es cierta, que hay que combatir esa desinformación y las fake news. Entonces creo que ahí hay otro foco que si bien no corresponde como al entorno áulico formal, están presentes. Importante esto que señalás, Jerónimo, bueno, y también Rosario, porque tiene que ver con una enseñanza práctica, pero a la vez que está conectada con el mundo fuera de la escuela, ¿no? Con las comunidades, las problemáticas, ¿no? Lo que tiene que ver con temas de libertad de expresión, ¿no? Temas que tienen que ver también con los espacios para la participación, para la toma de decisión, para la rendición de cuentas, ¿no? Para la participación en procesos de toma de decisión de políticas públicas, sociales también, y participar en procesos de rendición de cuentas de instituciones para mayor transparencia.
Ya yendo hacia el final, quería preguntarles acerca de un tema que desde la UNESCO creemos que es muy importante. Digo, todos estos temas han sido bien relevantes los que hablamos, pero recientemente ustedes han sido partícipes del lanzamiento de una guía de prevención de discursos de odio a través de la educación. Y me gustaría conocer por qué ustedes creen que la educación, y sobre todo la educación para una ciudadanía digital, la alfabetización mediática e informacional y la educación ciudadana, son claves para prevenir discursos de odio, racismo, xenofobia. Y si lo quieren ver de otro lado, es para construir cultura de paz y la transformación social. Rosario. Muchísimas gracias, Romina. Yo creo que esto es un punto súper importante porque creo que esto nos conecta con la primera pregunta. Cuando nosotros empezamos a usar mucho más las redes y las tecnologías, creo que sí hubo también un disparador muy grande luego del COVID, de esos temas de los discursos de odio, ¿no? De ciberbullying, pero también de lo que mencionaba Jerónimo, de las fake news, ¿no? Y cómo estos diferentes componentes se articulan para generar como miedo, temor, también para limitar la participación de las personas en una conversación de asuntos públicos, incluso de otros, que no necesariamente tengan que ser de políticas públicas. Entonces creo que eso es muy importante en el tema de la educación. La educación juega un rol fundamental, ¿no? O sea, hay varios aspectos. Creo que al que le daría un poco de más peso, a lo mejor no suena tan tecnológico, pero sí sería el autocuidado. Creo que la educación sí tiene que tener, ¿no? Como en las currículas, cómo actuamos cuando somos parte o estamos en una situación donde enfrentamos discursos de odio, ¿no? Donde lo vemos, donde somos parte y nos sentimos afectados, pero también de crear espacios de contención, ¿no? Dentro de las escuelas, con los profesores, con las familias de los estudiantes. Entonces ahí la educación juega un rol fundamental porque está entre los mundos, entre el mundo digital y entre el mundo más físico. Y por otro lado, también creo que es importante porque ya nos empezamos a estereotipar, ¿no? O sea, con estos discursos de odio ya generamos a veces muchas veces ideas erróneas de comunidades, de personas. Entonces, nuevamente, si hay una persona que interactúa y se siente atacada, más que todo si es una persona joven que nos estamos conociendo, que a veces nos equivocamos, que a veces tenemos opiniones diferentes, ¿no? Pero es un proceso de transición también. Estos ataques pueden limitar muchísimo una futura o potencial participación o desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que esos puntos serían importantes y definitivamente incluir lo que mencionaba Jerónimo, cómo identificamos las fake news, cómo identificamos que estamos en una situación de discurso de odio, ¿no? Para no tomarlo a la ligera, no normalizar violencias que ha pasado con otras violencias no tecnológicas, como recurrir a canales de ayuda y de apoyo para responder a ellas. Muchas gracias, Rosario. Entonces ahí también remarcar en esto de qué hay que aprender, tiene mucho que ver con las habilidades socioemocionales, la autoestima, el cuidado de uno y el cuidado de otro, la autoconfianza, el pensamiento, un pensamiento crítico, pero un pensamiento también solidario, ¿no? Entonces, cómo poder ponernos en el lugar del otro. Y esto, claro, lo aprendemos con las tecnologías, pero también necesitamos ese tejido social que se genera en las comunidades educativas y entre las comunidades educativas y las familias y las comunidades que le rodean. Entonces no todo forma parte de ese core de las tecnologías, sino que tiene que ver con eso que da la educación, ¿no? De construir esa cultura de paz, esos ambientes de paz, de cohesión, donde todos nos sintamos
parte de algo. Jerónimo. Particularmente creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Rosario, en particular sobre educar y entender el uso responsable de las tecnologías. A mí poderosamente me llama la atención en un entorno áulico cuando se habla de los acuerdos de convivencia, ¿no? Los acuerdos de convivencia tradicionales, en la educación tradicional, no incluyen a las redes sociales. Y es justamente donde la mayoría de los adolescentes pasan el tiempo. Y ahí se pueden encontrar con comentarios ofensivos para ellos, para una comunidad, y realmente el daño que puede producir, es como dice Rosario, hace que esas prácticas democráticas y de libertad de expresión se rompan. Entonces, ahí estamos ante, creo, en mi opinión, una crisis, porque hay que atacar directamente este síntoma, porque claramente los discursos de odio hoy, y más en redes sociales como TikTok o Instagram, calan profundo en las juventudes y empiezan a adquirir, si quieren, ideas que son antidemocráticas y atentan contra diferentes comunidades por cuestiones como la religión, la etnia, la ideología política, y claramente esos discursos están vacíos y carecen argumentos, pero justamente ahí es donde entra el rol de la educación para, como decía Rosario, enseñar cómo desmantelar esta clase de discursos. Muchas gracias, Jerónimo, Rosario. Y no le voy a hacer una última pregunta. Les voy a pedir, por favor, que en unos segundos, quizás en un minuto, puedan contarme o compartirme algo que sintieron que no fue abordado y que quieran compartir con esta potencial audiencia de nuestro curso. Adelante, Rosario, y después Jerónimo. Gracias, Romina. Sí, creo que en un contexto donde estamos tan polarizados en nuestra región, en nuestros países, y donde se necesita el diálogo, es importante que se pueda utilizar estas herramientas para generar estos espacios de diálogo, ¿no? Y combatir estos discursos de odio, estas noticias falsas que lo único que hacen es que no podamos trascender en agendas comunes de jóvenes, de comunidades, por nuestros derechos, y estemos enfocados en estar en los extremos. Yo creo que el diálogo es importante en estos espacios, pero siempre de la mano con herramientas que nos permitan contrarrestar estos desafíos. Jerónimo. Bueno, yo creo que hace un tiempo alguien, una joven activista también me dijo de esto de hacerse cargo de uno de su historia y por qué están estos espacios. Entonces yo creo que voy a focalizar un poco en lo que es el ciberbullying y el bullying. Son dos conceptos que se encuentran tanto en la educación tradicional como en las redes sociales. Entonces, creo que el rol que deben tomar los educadores son en crear estos nuevos acuerdos de convivencia que incluyan a las TICs y a las redes sociales. Porque es fundamental, ahí está tal vez el primer contacto con un discurso de odio, ¿no? El bullying sí, es el acoso en las escuelas, pero está cargado de odio generalmente. Entonces, creo que ahí es el concepto. Tal vez el concepto se encuentra en esos dos ámbitos y está en el poder o las competencias, mejor dicho, de los educadores, poder solucionarlo. Entonces es tal vez el primer eslabón, digamos, si se quiere. Así que yo creo que iría por ese lado primeramente. Muchas gracias a ambos. Bueno, y esperamos que nuestra audiencia, los participantes, las y los participantes de este curso hayan disfrutado de esta entrevista con dos jóvenes que transforman sus realidades, comunidades y a otros jóvenes todos los días y trabajan muy firmemente por el derecho a la educación y un mundo mejor. Muchas gracias, Rosario, y muchas gracias, Jerónimo.